y amigas del podcast Salud Sonora del Hospital Centro de Andalucía. Estamos de nuevo por aquí por el hospital, como podéis ver, magníficamente acompañados y acompañadas por nuestras últimas incorporaciones, una de las grandes incorporaciones, la unidad de neurología que viene al Hospital Centro de Andalucía para quedarse, y de la mano de dos neurólogos de reconocidísimo prestigio y a los que estamos encantadísimos de recibir en nuestro centro, el doctor Marcos Llanero y el doctor Raúl Barahona, ampliamente conocidos en el ámbito de la neurología. Y bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentís estas primeras semanas de trabajo aquí en nuestro hospital? Bueno, yo obviamente es una vuelta al hogar, porque claro, yo soy cordobés de nacimiento, lo que pasa es que llevo mucho tiempo ya viviendo en Madrid, me especialicé allí y la mayoría de mi desarrollo profesional ha sido aquí, así que encantado de volver un poco a mis raíces de nuevo. Genial, genial. ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien, la verdad es que encantado del recibimiento, nos hemos sentido muy bien acogidos y estamos en un momento, la verdad es que estupendamente, adaptándonos a los primeros días, pero todo muy bien, todo muy fácil. Fantástico, pues nos llenáis de satisfacción, como decíamos, el doctor Marcos Llanero Luque, que bueno, es un gran experto en el ámbito de manejo de pacientes con enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central, bueno, todo eso que conocemos como el Alzheimer, la demencia, Parkinson. Más o menos tenemos aquí un paciente, un profesional que bueno, viene a atendernos en todo ese ámbito. Por otra parte tenemos al doctor Raúl Barahona, que tiene grandísima experiencia y es un experto en diagnóstico y tratamiento de enfermedades neuromusculares y además una amplísima experiencia en el manejo de pacientes con cefaleas. ¿Podéis contarme estos primeros días qué pacientes más o menos, qué es lo que os vais encontrando? Bueno, pues yo creo, como mi máxima experiencia ha sido en temas degenerativos y tal, pues bueno, hemos visto un poco de todo, ¿no? He visto pacientes ya con Parkinson. Quizás las dos enfermedades más frecuentes del ámbito degenerativo son, como todo el mundo conoce, el Alzheimer y el Parkinson, pero a la gente a veces le cuesta un poco diferenciar el concepto de demencia, Alzheimer, este tipo de cosas, así un poco breve para explicarlo a los que nos escuchan. Demencia hablamos cualquier persona que en general pierda facultades mentales y que es una pérdida respecto al estado previo. Y sobre todo ya cuando el paciente empieza a tener cierta dependencia de los demás. Eso en general lo llamamos demencia y claro, muchas enfermedades que pueden producir demencia. La más importante de todas la enfermedad de Alzheimer, que es sobre todo en personas mayores, lo que antiguamente hablamos como demencia senil, que hoy el término ya está un poco en desuso por el carácter un poco peyorativo que tenía el término senil. Y hoy en día sabemos que esas edades es la enfermedad más frecuente, ¿no? Aunque hay otras, ¿no? Otras enfermedades vasculares, otras enfermedades degenerativas que también producen demencia, ¿no? Y que es un motivo de consulta realmente bastante frecuente. Sabemos que probablemente con el envejecimiento progresivo que hemos supuesto a la población, hoy en día probablemente es la gran epidemia del siglo XXI, ¿no? El tema de las demencias degenerativas. Y luego, la otra, digamos, como el otro polo opuesto, entre comillas, como se puede decir, está la enfermedad de Parkinson, que en este caso lo que tenemos más fundamentalmente son trastornos más del movimiento. La gente conoce también el temblor, aunque realmente la mayor parte de pacientes muchas veces no tienen ni temblor, y lo que corresponde generalmente a los síntomas predominantes de esta enfermedad suelen ser los problemas de movilidad, adaptar los pies, ir lento, que en general se transmiten los demás en muchos aspectos de la vida, ¿no? Y claro, llegarán muchos pacientes a consulta que dirán aquello de se me olvidan mucho las cosas, estoy muy asustado, muy preocupado. El otro día tuve un episodio que no sé por dónde va a salir. Entonces, ¿qué respuesta le podemos dar a estos pacientes? Bueno, de hecho es un motivo bastante frecuente de consulta, de hecho lo vemos en rangos de edades desde incluso gente joven, que es donde se queja fundamentalmente son temas más de estudio, que no memoriza lo que querría, hasta gente de mediana edad y gente mayor. Es verdad que esto en medicina también juega mucho con el juego de probabilidades. En general, en edades, el tema de problemas de memoria es a veces una escala muy dicotómica, es decir, muy bueno y muy malo. Es decir, generalmente, cuando no hablamos de problemas degenerativos, en general la mayor parte de problemas de memoria suelen ser benignos. ¿Por qué? Pues suelen ser problemas generalmente relacionados más con el tema atencional. Hay personas que tienen muchos problemas, duermen mal, toman medicación, que generalmente lo que pierden más que la memoria es la capacidad de atención. Pues al no estar muy centrado en lo que hacen, pues se olvida las llaves, deja pues no sé qué, no se anda para el coche, la medicación no sé a lo que iba, y a veces es un motivo de consulta. En general suele ser menos importante. Pero decía esto porque generalmente, claro, las enfermedades malas, por así decirlo, es decir, las degenerativas como el Alzheimer, donde predomina realmente es en edades avanzadas de la vida. Es decir, a grosso modo, lógicamente, por tanto, una persona que tenga algún problema de memoria y sea joven,
es muy poco probable que vaya a tener un problema degenerativo. Es bueno consultar, pero de entrada es más raro. Generalmente al contrario, en personas mayores, donde estas enfermedades son bastante más frecuentes, un problema de memoria puede reflejar problemas generalmente más serios. Habitualmente luego, dentro del propio síntoma, generalmente hay que tener en cuenta que los síntomas más preocupantes son aquellos es que los olvidos, los despistes que tenemos, no mejora cuando nos suministran una palabra. Por ejemplo, todo el mundo dice, se me ha olvidado la cita con el dentista. Generalmente cuando tú se olvidas con el dentista, pero te acuerdas mañana, claro, es tiempo, obviamente, ya no tanto no es un problema de memoria, porque realmente en el fondo te has acordado, lo vas a recordar cuando no deberías. Entonces, generalmente, eso refleja un problema habitualmente de menor grado, porque lo que refleja realmente no es un problema de que se te ha olvidado, de hecho la información la tenía, el problema que te has recordado cuando no debías. Pero generalmente suele reflejar problemas menos importantes, pues un problema de recuperación de información. Es decir, lo tienes en la cabeza, pero en el momento que tiene que salir, no sale, ¿no? Generalmente las personas con problemas de memoria más serios olvidarán la cita, pero es que ni siquiera, aunque se lo recuerdes, tendrás sensación de que esa cita existió. Entonces, muchas veces la familia no entiende cómo el paciente, que realmente tiene un problema serio de memoria, le comentas una cosa que se le ha olvidado y el paciente niega esa enfermedad. Dice, no es que me miente, no es que te mienta, es que esa información es que ha desaparecido completamente. Y claro, al desaparecer de la mente, es como si nunca hubiera estado. Entonces, esos síntomas que generalmente vemos más frecuentemente y desgraciadamente en personas mayores, suelen ser más preocupantes en sí mismos. Ajá, porque uno de los conceptos que van sobrevolando en la conversación es el envejecimiento de la población. Eso es un elemento que duda cabe que todas las instituciones sanitarias, médicas y todos los profesionales relacionados con la salud están poniéndonos en una situación de alerta, de que hay que atender nuevos retos, hay que atender nuevas situaciones. Pero no todo está relacionado con eso. Por ejemplo, en el ámbito de las enfermedades neuromusculares, que parece ser que vamos encontrando o nos vamos encontrando cada vez más pacientes que van desarrollando o van al menos creyendo que manifiestan una patología de este tipo. ¿Qué es lo que nos vamos encontrando en consulta en este respecto? Bueno, las enfermedades neuromusculares son un campo amplio, bastante diverso, bastante heterogéneo, y las definimos como aquellas enfermedades que afectan fundamentalmente a lo que tenemos como sistema nervioso periférico. Fundamentalmente nervio, la unión entre el nervio y el músculo y el propio músculo. No tanto lesiones traumáticas del músculo como las que se ven en traumatología, sino lesiones primarias del músculo, bien inflamatorias, degenerativas o de origen genético del músculo. Son un campo bastante extenso de enfermedades que implican enfermedades de base genética, enfermedades adquiridas de distintos tipos, algunas autoinmunes de inflamatoria, otras degenerativas, ¿de acuerdo? Y también dentro de esto pues englobaríamos algunos trastornos como que no son estrictamente del sistema nervioso periférico, pero que sí que implican en parte al mismo, como las enfermedades de motoneuronas, la gente tiene por la ELA. La ELA es la más frecuente de las enfermedades de motoneuronas, desgraciadamente. Digamos que es una familia de enfermedades que afectan a las neuronas motoras, que son aquellas que controlan el movimiento voluntario. Y cuando estas neuronas envejecen más rápido de lo que les toca, es cuando empezamos a hablar de enfermedades de motoneuronas. Dentro de ellas, la más frecuente, como digo, pues es la más agresiva de todas, que es la ELA. Entonces, como digo, es un espectro bastante amplio de enfermedades, que van desde este tipo de enfermedades degenerativas más agresivas, como las enfermedades de motoneurona, a otras mucho más frecuentes, afortunadamente, pero menos graves, como las enfermedades de los nervios, como las polineuropatías, que podemos ver en pacientes con diabetes, polineuropatías tóxicas asociadas a pacientes tratados con quimioterapia, y también enfermedades de músculo que son un poco ya más raras y donde la base genética ahí predomina más. Entonces, pues, bueno, luego tenemos enfermedades que afectan también a la unión entre el nervio y el músculo, más conocida de las cuales es la miastenia gravis. Pues, como digo, es un elenco de enfermedades bastante distintas que, bueno, pues, fuera del ámbito de la gente que nos dedicamos un poco más a los trastornos neuromusculares, a veces pues resultan un poco más ajenas y un poco más difíciles de abordar, pero bueno, efectivamente aquí sí que nos encontramos un espectro de pacientes más amplio, desde gente joven, como en el caso de la miastenia, por ejemplo, tiene un polo en mujeres jóvenes y otro en varones más mayores. Las enfermedades del nervio podemos verlas a lo largo de toda la vida, las enfermedades musculares, como muchas de ellas tienen base genética, las encontramos desde la infancia hasta todo el espectro de la vida. Y luego, claro, dentro del campo de las degenerativas, pues afortunadamente también se relacionan más con la ELA. Por ejemplo, la ELA pues, es una enfermedad
que afortunadamente solemos ver en gente mayor, no exclusivamente, que desgraciadamente también vemos casos en gente joven, pero generalmente en gente mayor. Respecto a, digamos, una perspectiva general de las enfermedades neuromusculares. Hay algunas que, bueno, pues que son de difícil manejo en un entorno de neurología general, pues porque requieren, por ejemplo, en el caso de la unidades especializadas, multidisciplinares para el manejo de estos pacientes. En otras se requiere tecnología diagnóstica un poco más compleja, porque implican genética o neurología compleja, como en el caso de las enfermedades musculares, pero hay muchas otras que atendemos en consulta de neurología general también, por ejemplo, pues, polineuropatía diabética, polineuropatía tóxica en el caso de la quimioterapia o la propia miastenia. O sea que es un campo amplio. Muy amplio. Interesante y sobre todo un campo que abre muchas posibilidades a nuestros pacientes. Muchas personas que hasta ahora no podían venir, no tenían esa respuesta y a partir de ahora, oye, por lo menos tenemos una puerta a la que pueden tocar. Y otro de los elementos que creo que puede suscitar mayor interés es el ámbito de las cefaleas. O sea, la cefalea no es solamente doctor me duele la cabeza. Entiendo que hay mucho más detrás de eso y hay mucho más. Bueno, efectivamente, aquí sí que nos topamos de nuevo, igual que comentaba el doctor Llanero, con uno de los motivos más frecuentes de atención neurológica. Si antes hablábamos de los trastornos de memoria, o sea, el dolor de cabeza, la cefalea, es con muchos de los motivos más frecuentes que nos encontramos en consultas de neurología general. Y afortunadamente, de nuevo, pues, la mayor parte de los casos constituyen, digamos, cefaleas primarias. Se calcula que un 90% de los pacientes que vienen a consulta a quejar de cefalea tienen lo que llamamos una cefalea primaria, es decir, una enfermedad en la que el dolor de cabeza es, digamos, el motivo principal y no hay una causa subyacente, es decir, una alteración estructural del sistema nervioso que la origine. Cefaleas secundarias son aquellas que se originan, por ejemplo, por la presencia de una lesión ocupante de espacio, como un tumor, por la presencia de malformaciones, por la presencia de lesiones vasculares, pero afortunadamente se constituye un porcentaje pequeño, un torno al 10% de los pacientes. En un 90% de los casos van a ser lo que llamamos cefaleas primarias, dentro de las cuales la más frecuente es la migraña, también seguida de la cefalea tensional, y luego hay algunas otras cefaleas más raras, las alergias craneofaciales, pero que afortunadamente en la mayor parte de los casos no albergan subyacente una enfermedad o un problema neurológico grave abajo. Entonces, bueno, para ese porcentaje de casos donde sí que encontramos lo que llamamos red flags o señales de alarma que nos puedan indicar que la probabilidad de que haya debajo una causa secundaria es más alta, en ese caso, pues aparte de la evaluación clínica en consultas, sí que hacemos pruebas de imagen de forma habitual para descartar esos casos secundarios. Afortunadamente, en la mayor parte de los casos a los que pedimos una resonancia siguen sin tener debajo una causa estructural grave, de acuerdo, pero bueno, sí que en aquellos casos donde vemos algunos datos que podrían aumentar un poco esas posibilidades, y no estaría en ese 10%, pues pedimos prueba de imagen para descartar esto. Yo creo que ese concepto es importante porque la gente muchas veces cuando viene a consulta por dolor de cabeza lo primero que piensa es que tiene que ser por algo. De hecho, muchas veces han ido previamente ya a un oftalmólogo porque se le han dicho que puede ser el dolor de cabeza por la vista o porque no enfoca. Hay que insistir en la cifra que ha comentado el doctor Barahona, es decir, más del 90% de los dolores de cabeza no tiene una causa determinada o una causa conocida. Sabemos todas las migrañas, bueno, que tiene una cierta riesgo genético, ¿no? De padres que migrañosos, hijos que también lo son, pero que no tiene una causa conocida concreta. Si la gente piensa que la mayor parte de veces le duele la cabeza por un motivo, y es verdad que la mayor parte de veces no tiene un motivo claro y franco. Es decir, eso se llaman cefaleas primarias que hemos comentado, ¿no? A fin de cuentas, son preocupaciones. Sabemos que la salud es la primera preocupación, por lo tanto, nos lleva a que condicionemos de una manera bastante importante nuestros comportamientos. Y muy relacionado con eso está el estrés. El estrés como elemento, pues, muchas veces articulador de todo. ¿Cómo afecta en el ámbito neurológico el estrés, la ansiedad? Pues la verdad que muchas vías, incluso lo que hemos comentado antes, pues como una persona que aún siendo migrañosa, que tiene genes migrañosos, generalmente vemos que empeora muchísimo en sus dolores de cabeza en situaciones mayores de estrés, que ella lo sabe, pero incluso lo que hemos comentado anteriormente, muchísima gente que viene por el segundo motivo, ya hemos dicho los dos motivos de consulta principal en neurología, que le duele la cabeza o que tiene problemas de memoria. Mucha gente tiene problemas de memoria simplemente por eso, por tener sobrecarga de estrés, tener muchas cosas en la cabeza y hace que todo no pueda ser procesado y a veces hay parte que se te olvida y simplemente es eso, es simplemente sobrecarga de información. Pero el estrés condiciona muchísimos problemas o muchas veces lo que decimos agrava problemas previos, es decir, la migraña no la genera el estrés, pero es verdad que una persona que es migrañosa, lo habitual es que si tiene más estrés tenga mayores frecuencia de dolor de cabeza.
Sí, y además, bueno, no solo eso, en enfermedades, antes hablábamos de enfermedades inmunes o autoinmunes, sabemos que el estrés altera el sistema nervioso, o sea, el tema del sistema inmune y empeora a aquellos pacientes con trastornos inmunes. Pues, efectivamente, el estrés de forma transversal es capaz per se de empeorar muchos trastornos neurológicos, especialmente aquellos como los que cursan con dolor o trastornos intencionales, pero incluso otros trastornos donde sería más difícil encontrar una relación, pues sí, la tienen, por ejemplo, aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes en condiciones de estrés normalmente empeora. Claro, es un elemento que evidentemente todos decimos, cuando estoy en situación de estrés, pienso peor. O sea, me cuesta más trabajo acordarme de las cosas. En fin, hay incluso gente que comenta que, oye, cuando tengo mucha ansiedad, mucho estrés, me vuelvo disléxico. Bueno, es una manera de hablar un poquito ligera del ámbito de la dislexia, pero bueno, todos sabemos a lo que nos podemos referir con eso. Al final, el estrés es una mancha que lo envuelve todo. Y en la sociedad en la que vivimos, una sociedad muy rápida, muy exigente, es muy normal. Estamos encantados de teneros en el hospital, pero bueno, ¿cuál ha sido vuestra sensación del hospital? De la llegada, de la infraestructura, contarnos un poquito qué sensaciones habéis tenido. La verdad es que los dos, el centro es estupendo. Cuando uno entra aquí, la verdad es que está todo nuevo, reluciente, espacios muy amplios, mucha luz. Y claro, acostumbrados a lo mejor a hospitales bastante más antiguos como los que hemos trabajado habitualmente, ¿no? Pues resulta un cambio bastante agradable. Yo creo que eso es muy importante para humanizar la atención, para que el paciente se sienta cómodo, se sienta en un entorno confortable, no en un entorno tan hostil como el que tenemos asociado a los grandes hospitales o a aquellos hospitales más antiguos, vetustos y que pues tienen efectivamente entornos más lúgubres, mucho menos amigables que la verdad es que en ese sentido es un lujo, el estar en una hospital con esa iluminación como tenemos, el tener estos espacios amplios. La verdad es que es un hospital además fácil de acceso, quiere decir que con una accesibilidad importante, porque todo es muy diáfano, pues la verdad es que lo hace muy agradable. Estamos encantados de que estéis a gusto, de que podáis desarrollar vuestra disciplina y vuestro trabajo de la manera más cómoda posible y por tanto que eso redunde en el bienestar de nuestros pacientes. Nosotros solo nos queda recordar qué día estáis por aquí y cuándo pueden nuestros pacientes pedir consulta. Bueno, estos días previos antes del final del verano, como acabamos de arrancar, son un poco días más sueltos y un poco fuera de lo que pretendemos a partir de septiembre hacer. La idea a partir de septiembre es comenzar a venir los lunes de forma regular, es decir, que la idea es que una vez a la semana podamos estar aquí y mantener una buena frecuencia. Perfecto. Para que nuestros clientes puedan acceder a nosotros, podamos realizarlos con presteza y de forma regular, que sepan que aquí vamos a estar. Genial, pues estamos encantadísimos. Doctor Llanero, doctor Barahona, completamos de la mejor manera el equipo médico que tenemos en el Hospital Centro de Andalucía y bueno, evidentemente os damos la bienvenida, que ya os la hemos dado y vamos a continuar trabajando para que nuestros pacientes puedan tener otro recurso más, que es el recurso de la neurología, a su disposición. Así que desde aquí agradeceros de nuevo vuestra presencia y vuestra amabilidad. Y bueno, continuamos con el podcast Salud Sonora hasta la próxima sesión.